Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 3 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a continuar con tipología textual en su versión 3 y específicamente vamos a hablar del texto dialéctico. Muy bien, entonces vemos esta parte teórica respecto al texto dialéctico. Nos dice la separata, ya sea a través de dos lecturas o de una sola, con este tipo de texto se busca que el estudiante sea capaz de comprender cabalmente los contenidos contrapuestos sobre un tema cualquiera de índole polémica. El conflicto propositivo permite la lectura dinámica y la reconstrucción de la tensión implícita de los contenidos del texto. En la primera parte que vemos acá en la parte textual de lo que es el texto dialéctico, se refiere a que nosotros vamos a tener obviamente contenidos contrapuestos, ¿no? Opuestos en relación a puntos de vista respecto a un tema. Nos dice inicialmente, ya sea a través de dos lecturas, esto es lo primero que quiero resaltar, o de una sola. Lo que nosotros hemos visto en las sesiones anteriores respecto a un texto dialéctico ha sido en función de dos lecturas, ¿no? Ahí cuando se nos dice texto A, ¿no? Como un pequeño subtítulo y luego texto B, se refiere a dos, es decir, está separado por un pequeño subtítulo, texto A, otro pequeño subtítulo, texto B. De esa manera se separan los contenidos de los autores que opinan, ¿no? Sobre un mismo tema. Sin embargo, vamos a ver en adelante la posibilidad de que estas dos versiones no se encuentren separadas por ese subtítulo, sino que en un solo texto tengamos las dos posturas. Esto va a implicar que cuando hagamos la lectura, bueno, estemos atentos en qué momento se pasa a plasmar la segunda postura, ¿no? Entonces, cuando acá nos dice una sola versión, es que ya no vamos a encontrar ese subtítulo de texto A y texto B. Es un solo texto. Y ahí en ese solo texto vamos a tener las dos versiones. Entonces, habíamos indicado ya anteriormente, ¿no? Que un texto dialéctico, ¿no? Que es lo que estamos desarrollando ahora ya de manera más amplia, viene a ser un tema de índole polémico, ¿no? Dado que se va a plasmar las posturas de dos autores respecto a un tema y estas posturas van a ser opuestas, entonces es necesario que el tema sea polémico. ¿Y qué es un tema polémico? Un tema polémico es un tema controversial, un tema en donde en términos reales no podríamos decir que hay una postura correcta, ¿no? O sea, la postura correcta puede ser la del texto A o la del texto B. Es decir, hay justamente polémica, hay controversia respecto a ese tema. Y cada uno de los temas, cada una de las posturas que asumen los autores van a tener valía para los lectores en función de los argumentos. Entonces, cuando leemos al autor del texto A y nos da sus argumentos de defensa, por qué está a favor y en contra,
y luego leemos el otro autor y también nos pone su punto de vista a favor o en contra y nos da sus argumentos, nosotros, los lectores, vamos a darle más valor al texto que nos proporciona argumentos más sólidos. Pero esos argumentos sólidos también tienen que ver pues con aspectos de índole ético, de índole cultural, ¿no? Y de otro tipo. Por lo tanto, bueno, dependiendo de qué características tengamos los lectores, vamos a ser más partidarios de uno o de otro. Pues bien, estos textos polémicos nos presentan un conflicto entonces propositivo, ¿no? Un conflicto que va a permitir el desarrollo de los argumentos y que también permite la lectura dinámica y la construcción de la tensión implícita en los contenidos del texto. En consecuencia, hablar del texto dialéctico implica referirnos a la argumentación. Un texto dialéctico, dado que va a presentar la postura, el punto de vista del autor del contenido, y acabamos de decir, como lectores, vamos a valorar más lo que nos dice A o lo que nos dice B en función de los argumentos de defensa que va a plasmar respecto a su postura a favor y en contra. Entonces estamos hablando que el texto dialéctico contiene, ¿no? A nivel de contenido, una tipología también de tipo argumentativa. Lo fuerte de un texto dialéctico entonces es la argumentación, ya que ésta consiste en el acto de fundamentar, es decir, de plantear una postura y justificarla con argumentos o razones. Y esto es lo que a nosotros, como es lo que finalmente nos va a persuadir, ¿no? La postura y la defensa de esos argumentos. Pues bien, la argumentación implica confrontación de pareceres y una dinámica de debates. Claro, finalmente vamos a tener dos posturas opuestas, especialmente se busca que sean opuestas, ¿no? Con argumentos sólidos y por lo tanto vamos a encontrar ahí una confrontación, ¿no? Una confrontación muy rica para nosotros los lectores, porque muchas veces nosotros conocemos un tema polémico, ¿no? De esos que de alguna manera nacen en la cotidianidad, ¿no es cierto? En el tema político, económico u otros. Y de repente tenemos un pequeño conocimiento muy básico respecto a ese tema, pero con ese pequeño conocimiento tenemos también una postura. Bueno, al leer un texto argumentativo sobre ese tema polémico nos enriquece, porque los autores nos comienzan a dar argumentos que obviamente desde su punto de vista lo consideran justificable para asumir una posición, pero también van a enriquecer al lector. Entonces, muchas veces nos abren, ¿no? Ventanas, una mirada que nosotros no teníamos en cuenta respecto a esa posición. Y por lo tanto, esto pues es importante para no solamente el debate que se puede suscitar a partir de esa lectura, sino la discusión mediante la cual se confrontan planteamientos contrapuestos y los participantes escriben unos argumentos a favor de su postura y otros se disponen a refutarlas y a erigir su juicio contrario. Es decir, si nosotros leemos los textos argumentativos y les habrá pasado en los textos que hemos leído estas sesiones anteriores, podrían estar más en contra del texto, estar a favor del texto A, ¿no? En contra del texto B,
porque bueno, los argumentos los llaman más, pero también implica que cuando nosotros leamos esos textos argumentativos, estemos a favor de repente de uno de los autores respecto a un argumento, ¿no? Pero no respecto a otros argumentos. ¿No? O de repente, en la lectura de este texto argumentativo nos abre la posibilidad también entonces de debatir, de tener nuestra postura con argumentaciones diferentes y muchas veces contrarias o con argumentaciones ampliadas, ¿no? Otros argumentos que de repente ninguno de los autores los ha planteado. Entonces, este tipo de textos dialécticos son importantes en la PRE porque nos lleva de una u otra parte a tomar conocimiento, tomar participación de estos temas importantes, ¿no? Polémicos, pero también nos ayuda a poder validar, ¿no? Argumentaciones de personas entendidas en la materia, pero sobre todo vamos hacia ese otro lado, tener una postura crítica. Perfecto, el texto A dice tal cosa, el texto B dice tal cosa. ¿Qué digo yo? ¿Por qué estoy en contra del texto A o por qué estoy a favor? ¿Qué puedo refutar? Y lo mismo con el texto B. Y eso es valioso porque vamos creando conciencia crítica de temas relevantes, de temas importantes. Pues bien, los tipos de texto dialéctico, como habíamos dicho hace un momento, tenemos el tipo de texto dialéctico continuo. Este tipo de texto presenta un flujo continuo de argumentos y contraargumentos sin interrupciones notables. Las ideas se desarrollan de manera progresiva y la dialéctica se manifiesta a lo largo del texto de manera constante. Se presenta un asunto, se desarrolla una tesis, antítesis y síntesis de forma consecutiva. Es decir, en este texto continuo vamos a tener tanto al autor del texto A como al autor del texto B en un solo contenido, sin subtítulos de texto A y texto B, ¿no? Un solo texto. Entonces debemos estar muy atentos, ¿no? En la lectura porque dentro vamos a encontrar esas dos posturas con justamente la argumentación correspondiente. Y tenemos también el texto dialéctico discontinuo, que es lo que hemos estado viendo en estas separatas previas. Y en este caso, el texto se caracteriza por interrupciones marcadas en el flujo del discurso. La distribución de la información se organiza a través de secciones o capítulos, ¿no? Es cuando tenemos ahí ese pequeño subtítulo, texto A y luego texto B, ¿no? Ahí se está separando, diferenciando, ¿no? En qué momento empieza un autor y en qué momento empieza otro. Y cada uno aborda diferentes aspectos del tema. En nuestro caso, marcamos la oposición dialéctica a través de confrontar dos textos distintos o dos fragmentos distintos de un mismo texto, cada uno de los cuales presenta una postura contraria al del otro. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Hay una postura respecto a un mismo tema, hay una postura y hay una argumentación. Y como les había dicho la sesión anterior, cuando nosotros estamos frente a este tipo de textos, ¿no? Nos damos cuenta que se trata, ¿no? de textos dialécticos, inmediatamente debemos comenzar una lectura que debe tratar de abordar el tema, ¿no? Encontrar en la parte inicial, ¿no? cuál es el tema polémico. Y como les había dicho también, el tema polémico está de la mano, ¿no? a la postura del autor, porque en algún momento, parte superior del texto, el autor va a decir que está a favor o en contra de
ahí viene el tema. Entonces, ese es el tema polémico. Están encontrando ahí el tema polémico y están encontrando la postura, a favor o en contra. Y ya lo que viene adelante vienen a ser los argumentos. Y debemos tener todo eso plenamente identificado para que ahorremos tiempo cuando pasemos a las preguntas. Por lo general, ¿no? Por el tamaño, la extensión de los textos, ¿no? Que se presentan en las separatas acá de la pre, en los exámenes, por lo general, no es una regla, vamos a encontrar dentro de los argumentos tres razones, ¿no? Tres argumentos que defienden una postura. Entonces hay que estar atento a eso, chicos, e irlo marcando con el propósito de ahorrar tiempo. Contenidos de los textos dialécticos. Bueno, acá respecto a los contenidos de los textos dialécticos, nos dice, son básicamente textos argumentativos, ¿no? Ya sabemos por qué. Un texto dialéctico es controversia. Dialéctico, sí, no, ¿no? Propuestas contrarias. Y por lo tanto, el sustento es la argumentación. Por lo tanto, los contenidos de estos son los siguientes. Se presenta un tema controversial, un tema polémico. Luego hay una posición del autor a favor o en contra. Luego viene la tesis, ¿no? La tesis en relación justamente a esta, que se dice, ¿no? Que está vinculado a la posición de este tema controversial. Luego vamos a encontrar los argumentos, que es lo que les estaba diciendo, seguido probablemente, esto no es siempre, de contraargumentos, ¿no? Y podría ser también que en el desarrollo de este texto encontremos falacias. Nosotros sabemos que un argumento tiene que ser sólido, ¿no? Un texto argumentativo, que es lo que contiene el texto dialéctico, tiene un propósito. El propósito es convencer a los lectores. Y para poder convencer a los lectores, debo tener argumentos sólidos. Pero ocurre que a veces en los contenidos que leemos, claro, hay una defensa, una postura, pero los argumentos a veces no son sólidos, no son argumentos válidos, ¿no? Veraces, confiables, racionales, sino que el autor acude a falacias. ¿Y qué viene a hacer las falacias? Bueno, tipo de argumentos falsos o no racionales, no lógicos. Eso también puede ocurrir. Y nosotros, como nos estamos preparando para ser lectores críticos y propositivos, debemos saber reconocer también cuándo no nos están dando pues argumentos veraces, sólidos, lógicos, racionales, sino que entre estos, porque podría ser que por ahí haya un argumento racional, nos están incluyendo también falacias, ¿no? Que vienen a ser, en este caso, argumentos falsos. Ahora, ¿cuál es la tipología de argumentos? Tenemos por analogía, se establece una semejanza entre dos conceptos, seres o cosas diferentes y se deduce que lo que es válido para uno es válido, en este caso, para otro, ¿no? La analogía, ustedes saben, viene a ser la presentación, ¿no? De dos temas, ¿no? De dos elementos, ¿no? Que se comparan. Eso es la analogía. Ahora, otra tipología de argumentos, ¿no? Por generalización. A partir de varios casos similares, se generaliza una tesis común que es aplicada a un nuevo caso del mismo tipo. Es decir,
a partir de alguna experiencia, ¿no? Me refiero a los argumentos que esboza un actor, ¿no? Nos está hablando de una temática y nos dice, bueno, esa temática en la experiencia, ¿no? De tal país, tal otro, ¿no? Y nos da una secuencia de experiencias en diferentes lugares, ¿no? Exitosas, entonces podemos decir como la experiencia, ¿no? Contra la criminalidad en tal lugar, tal otro, ¿no? Ha sido de repente la aplicación de la pena de muerte para personas que afectan, ¿no? De una u otra forma a la sociedad, entonces eso va a ser válido para la aplicación en el Perú, para combatir, por ejemplo, ¿no? La ola de delincuencia, ¿no? De extorsión. Entonces, a partir de diversas experiencias, ¿no? En diferentes lugares, por ejemplo, podemos generalizar de que esa aplicación podría ser válida, en este caso, en el Perú, ¿no? Eso se llama generalización. Ahora, otra tipología por signos. Se utilizan indicios o señales para establecer la existencia de un fenómeno. Acá cuando tenemos esta tipología, el autor o los autores acuden mucho a la descripción, ¿no? Justamente de estos indicios, de estas señales, para poder dar cuenta, en este caso, de un fenómeno. Entonces, esta tipología de argumentos por signos se caracteriza por la descripción, por la enumeración, ¿no? Por el detalle de las cosas que se presentan, que dan cuenta de la presencia de un problema o un fenómeno. Tenemos luego otra tipología de argumento por causa. Se establece una conexión causal entre dos hechos que fundamentan la tesis, ¿no? Un poco el tema de que todo problema tiene una raíz. ¿Y cuál es la raíz de un problema? Bueno, las causas. Acá esta presentación de esta tipología consiste un poco justamente en, a partir del fenómeno o la problemática, determinar qué es lo que lo origina, ¿no? Hacia eso está enfocado. Es decir, determinadas causas originan este fenómeno, este problema. Tenemos luego el criterio de autoridad, uno que es muy utilizado también. Se alude a la opinión de expertos en el tema o personajes consagrados para sustentar la tesis. A veces queremos tomar una postura respecto a un tema polémico y lo mejor que podemos hacer de repente es tomar referencias, declaraciones, citas de entendidos en la materia, conocedores en la materia, que bueno, esbozan, ¿no? Por lo menos en el desarrollo de su planteamiento, ¿no? Ideas similares a las que yo tengo. Entonces, si yo tengo una postura a favor o en contra respecto a un tema polémico, me puedo apoyar, me puedo sustentar en referentes, no en cualquier persona, en referentes, no en personas técnicas especializadas que de repente, como parte de sus investigaciones, de lo que han declarado, por su experiencia, bueno, coinciden por lo menos en parte, ¿no? En lo que yo digo, entonces tomo lo que dijeron y lo importante es ahí quién lo dijo. Ah, lo dijo un experto en el tema. Bueno, eso va a ser un argumento sólido para la defensa de mi tesis. Ahora, vamos a ver la tipología de falacias. Habíamos dicho hace un momento que un texto dialéctico que contiene textos argumentativos tiene como propósito convencer a los lectores. ¿Por qué quiere convencer a los lectores? Bueno, yo soy autor del texto A, tengo una postura en contra o a favor de la implementación de la pena de muerte para caso de extorsiones, ¿no? Ya sea a favor o en contra, y pongo mis argumentos. Mi propósito es convencer a los lectores de mi postura.
que se debe implementar la pena de muerte para extorsionadores o que no se debe implementar la pena de muerte para extorsionadores y ahí desarrollo los argumentos. Entonces, está bien cuando nosotros usamos argumentos veraces, lógicos, racionales, pero habíamos dicho, no en todos los argumentos, todos los, eh, todos los argumentos que usan los autores son racionales o lógicos. Acuden cuando no hay, no de dónde echar mano de algo sólido, bueno, acuden a falacias. Y entonces tenemos que saber detectar esas falacias para poder ser lectores críticos. Tenemos entonces el argumento ad hominem. Consiste en atacar a la persona y no a los argumentos que éste esgrime. Es decir, si la persona está hablando, ¿no?, de una postura específica respecto, ¿no?, a cómo combatir, en este caso, ¿no?, el alza, ¿no?, desmedida de los productos de primera necesidad, nos pone de repente una propuesta, de repente va a ser una falacia que no se ataque la propuesta, sino se ataque de repente cómo está vestida la persona, ¿no? O lo desaliñada, lo mal arreglada, ¿no?, que está la persona, o el tono de su voz. Es decir, se ataca aquello que no es importante. Se supone que tenemos que ir en contraargumento de la propuesta, ¿no? De los argumentos que defienden una postura, pero no en cosas externas, ¿no? Como su imagen, como su voz, o que llegó tarde, ¿no? O que llegó muy temprano, o que se ríe mucho, es decir, son cosas totalmente ajenas. Pues bien, dos, argumento ad baculum. Es la apelación a la fuerza con la finalidad de que el receptor acepte como buenas las razones del locutor. Efectivamente, acá el ad baculum es una especie de amenaza, ¿no? Es una especie de amenaza que se plantea, ¿no?, con el propósito de que los receptores, los lectores, ¿no?, asuman una postura, ¿no?, cercana o a favor de los argumentos que se están esgrimiendo. El ad baculum tiene que ver entonces con amenaza, ¿no?, con un tema relacionado a causar miedo, ¿no? Un empleador puede decir, lo que estoy proponiendo, ¿no?, en relación a la ampliación de las horas de trabajo, en mi empresa se van a trabajar 10 horas. Bueno, es porque finalmente es para hacer una mayor producción, para aportar, en este caso, al país, ¿no? Y bueno, todos tenemos que trabajar, si no simplemente pues no vamos a tener trabajo. Es decir, en esa expresión nos están sugiriendo que el que no se adecúa a trabajar 10 horas, ¿no? Bueno, probablemente sea despedido. Entonces, obviamente ahí no va a haber un contraargumento. Entonces, el ad baculum tiene que ver con eso, ¿no? Una sugerencia de amenaza, de amedrentamiento, ¿no?, de causar miedo, muy sutil o muy directa. Eso va a depender ya del tipo de, eh, del tipo de estilo que esté desarrollando, en este caso, quien hace defensa de esa propuesta. Argumento ad ignorantiam. Se recurre a asumir como cierta una idea solo porque no se ha demostrado su falsedad. Bueno, esto nos aleja totalmente de un argumento sólido. Es decir, el hecho de que no se haya demostrado, no, la falsedad de algo no significa que sea real,
¿no? A veces por distintos motivos, ¿no? Por ejemplo, en investigación científica no se ha llegado a demostrar todavía algo, pero eso no implica que eso sea falso, o sea, todavía está en un proceso de repente de indagación, de investigación. Entonces, todo lo que no se ha probado no significa pues que se haya demostrado su falsedad. 4. Argumento ad verecundiam, una inadecuada apelación a la autoridad. Bueno, cuando en este caso se está aludiendo a algo que finalmente una fuente, ¿no? de importancia, ¿no? respecto a la temática, de repente brinda algún elemento o algún cuestionamiento que es válido en este caso de destacarlo. Argumento ex populo, asumir como válida una idea solo porque la mayoría así lo cree. Algo que es popularmente conocido, popularmente digo, no significa pues que sea un argumento sólido, ¿no? Hay muchas corrientes de opinión respecto a uno u otro tema que tiene que ver mucho con lo cultural, que no significa que sea una regla, ¿no? O una postura digna de creer. Sin embargo, muchas veces la asumen también como un argumento. Argumento ad nauseam, la reiteración constante de una idea a fin de validarla. Bueno, acá se trata, como nos dicen, ¿no? De una reiteración, ¿no? De diferentes maneras, pero estamos diciendo lo mismo. Entonces, bueno, estamos hablando de lo mismo, es tu mismo argumento dicho de otra manera. Tenemos luego el argumento ad antiquitatem. Busca validar una idea solo por su antigüedad o por ser parte de la tradición. Bueno, esto tiene que ver mucho con el tema cultural, con el tema de tradición, con el tema de ritos. O sea, no porque haya una costumbre enraizada, porque es costumbre, es rito, es hábito, no significa que eso sea válido o sea correcto. Simplemente es eso, una tradición, una forma, ¿no? Entonces, acá no podemos pasar una cosa, digamos, por otra. Argumento hoc ergo propter hoc. Es una falsa relación causa-efecto. Habíamos dicho hace un momento que eh, cuando tenemos dentro de la propuesta, ¿no? Una idea de buscar la causa en relación a un problema, bueno, tenemos que ir en esa relación. Identificado el problema, podemos acudir de repente a identificar cuáles son las causas, pero no podemos plasmar una falsa relación entre lo que causa, ¿no? Entre la causa y el efecto, es decir, entre la causa y el problema. Hay que ser en ese sentido, bueno, muy lógicos, muy veraces y muy racionales. Tenemos luego la petición de principio. La proposición que busca ser demostrada ya está incluida de manera explícita o implícita en las premisas, ¿no? Es decir, se plantea algo, ¿no? Como propuesta, pero ya dentro de la propuesta, de manera sutil, está incluida ya, en este caso, la intención, ya sea de manera explícita o implícita. Y vamos a tener luego el hombre de paja, que consiste en caricaturizar los argumentos o la posición del oponente manipulando lo dicho por este. Bueno, esto tiene que ver con eso, ¿no? En caricaturizar, ¿no? En llevarlo a un tono de broma exagerada, ¿no? Respecto a lo que se dice en un argumento, ¿no? Entonces, estos argumentos que nosotros lo estamos viendo acá de manera enumerada,
¿no? Van a ser detallados de manera explícita cuando más adelante veamos, pues, los textos argumentativos. Pero dado que desde comienzos de la separata, ¿no? Ya vienen de manera recurrente textos argumentativos, ¿no? Esta enumeración nos puede ir sirviendo para que vayamos construyendo una idea respecto al tema. Muy bien, vamos a pasar a los textos de ejemplo, el texto dialéctico continuo. Acá tenemos ya un texto dialéctico continuo con las preguntas, así que por favor vamos leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es la tesis que se defiende en el texto? A ver, por favor, en micro. ¿Enano? No. A ver, revisamos, por favor. La B. Alternativa, muy bien, B de bueno. El llamado Holocausto judío nunca ocurrió en la realidad. El texto efectivamente busca refutar, busca contradecir falazmente, obviamente, la ocurrencia del lamentable holocausto judío perpetrado por Alemania del Tercer Reich, ¿no? Obviamente su intención es refutar, pero no haciendo artimañas, no refutando falazmente la ocurrencia de este holocausto. 2. El término rigor connota, La E. Enano. ok, alternativa E. Muy bien. Objetividad. Para el autor, el llamado holocausto, al ser un burdo montaje propagandístico, carece pues de rigor, ¿no? Es decir, este evento no tiene correspondencia con la realidad, ¿no? Carece de objetividad. Pregunta número 3. Se infiere que la apelación a la propaganda como una manera de fortalecer la postura del autor es un claro ejemplo de la falacia. Hay una falacia arriba detallada que consiste en la reiteración. La D. Alternativa D de dado, ad nauseam, ¿no? Y es que la reiteración constante y malintencionada, ¿no? Finalmente, reiteración de la idea de que el holocausto fue un mero producto de una acción propagandística, obviamente es un claro ejemplo de la falacia del argumento ad nauseam. Muy bien, pregunta número 4. ¿Es compatible con la lectura señalar el carácter pacífico del pueblo alemán para negar el hecho de que pudieron haber cometido atrocidades contra los judíos? ¿Es un ejemplo de uso de la falacia? La C. Ex populo, no. A ver, revisamos. La E. Muy bien. Petición de principios. Y es que al asumir que los alemanes tienen carácter pacífico, ¿no? O sea, ya eso nomás se tiene asumido pues que son incapaces de cometer algún acto deplorable, lo cual, ¿no? Todo esto pues es una clara petición de principio, es decir, se rechaza, ¿no? O no se reconoce, ¿no? Algo característico, ¿no? Natural, por historia, ¿no? Del proceder justamente de ellos. Pregunta número 5. Si se replicara utilizando los estudios de serios historiadores con abundante documentación
sobre las atrocidades cometidas contra los judíos por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, entonces estaría utilizando adecuadamente el argumento de... La E. A ver, revisamos. La A. A sería, ¿no? Se está utilizando adecuadamente el argumento de autoridad, porque el argumento de autoridad consiste en apelar a fuentes, ¿no? Técnicas especializadas, conocedoras. En este caso, bueno, se buscaría investigación en historiadores. O sea, ¿quién mejor, ¿no? De dar cuenta de lo que ocurrió, ¿no? En un momento eh, que no sea, pues, por ejemplo, un historiador. Un historiador tiene, en este caso, autoridad para decirnos algo referente a la historia, es su especialidad, ¿no? Entonces, por ahí viene la idea. Ok, chicos, muy bien, vamos entonces al siguiente texto. Tenemos el texto de ejemplo discontinuo, ¿no? Está separado, texto A, texto B. Vamos, por favor, leyendo y resolviendo. Adelante.
Muy bien, vemos entonces el resultado de esta lectura. Primera pregunta nos dice, el tema controversial que se desarrolla en el texto es Dado. Dadito. La D. La C. Dado no es La C. la C. Muy bien. La historicidad del Jesucristo bíblico. Ese es el tema controversial que se desarrolla. Vemos ahí en el texto A que se niega que el conjunto de hechos y enseñanzas que aparecen en la Biblia se correspondan con una persona real, ¿no? Más allá de que haya existido un Jesús de Nazaret. Mientras que en el texto B se defiende que hay pruebas más allá de las cristianas que corroboran al Jesús bíblico, ¿no? Como que murió, ¿no? Bajo Pilatos, ¿no? Y era considerado pues el Cristo. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Obviamente, si nos piden determinar cuál es el tema controversial que desarrolla el texto, el tema polémico es justamente este, ¿no? La historicidad del Jesucristo bíblico, ¿no? Atendiendo obviamente a las alternativas. En la pregunta número 2, ¿con qué completaron, chicos? ¿Con qué alternativa completaron? La B. La E. La B. B de Bar. bueno no Dadito, es. La dadito, E. dadito. E. Dado, dado. Ok, tenemos alternativa. Muy bien. Ahí, en el texto A, el antónimo contextual de imperecederas es... Imperecedero hace referencia a algo que se mantiene en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, lo contrario es algo efímero, ¿no? Mientras que en el texto B la expresión cabezas duras hace referencia a, ¿no? Bueno, eso de cabezas duras connota una actitud testaruda, obcecada, terca. Entonces, efectivamente es alternativa D de dado. Muy bien, pregunta 3. Sobre las fuentes no cristianas presentadas en el texto B, es incompatible señalar que La B. Besito. B. muy bien, alternativa B de bueno. Además de confirmar la existencia de Jesús, ven con simpatía a sus creyentes. Bueno, esto es incompatible, ¿no? Ahí tácitamente se considera pues una superstición, ¿no? Destructiva al cristianismo, por lo que hay pues una censura explícita contra ellos y sus creencias. Por eso tenemos alternativa B de bueno. Pregunta número 4, en relación a los mitos que según el texto A fueron la base para crear al Jesús bíblico, ¿es posible deducir que La C. A ver, revisamos. A ver, revisamos, por favor. Casa. A ver. A ver, nos dice, en relación a los mitos que según el texto A fueron la base para crear al Jesús bíblico,
es La E. es posible deducir que sería alternativa D de dado. Los judíos contemporáneos a Jesús debieron de conocerlos, en este caso, bien. Acá la idea se basa fundamentalmente en que sería imposible, ¿no?, para los que crearon el mito de Jesús moldear, ¿no?, o desarrollar esa figura sobre los mitos paganos, ¿no?, si es que ellos, es decir, los judíos, no lo hubiesen conocido bien. Entonces, acá, de acuerdo a lo que nos plantea, ¿no?, es posible deducir que, bueno, los judíos contemporáneos, actuales, ¿no?, en este caso, debieron de conocerlos, es decir, no podrían haber estado en esa posibilidad como si los de la misma época de poder conocerlos bien para poder desarrollar esa figura que querían, ¿no? Por eso tenemos alternativa de dado. En la pregunta 5, si se encontraran los registros del censo que ordenó hacer Augusto, que según la Biblia fue la razón por la que la familia de Jesús fue a Belén, y estos confirmaran la existencia de una familia formada por José, descendiente de la casa de David, una joven llamada María y un único hijo recién nacido llamado Jesús, entonces, La D. muy bien dado. En ese contexto, la postura sostenida por el texto A no variaría en forma sustancial, ya que el Jesús histórico no puede ser igualado con el Jesús bíblico, ¿no? Por un hecho concreto que puede coincidir con el relato bíblico, pues son muchas las coincidencias entre la supuesta vida y enseñanzas de Jesús con los mitos de tipo pagano, ¿no? Por eso tenemos en este caso respuesta de dado. Muy bien, vamos rápidamente a la sección B. Tenemos el texto número 1. Vamos, por favor, resolviendo.
Muy bien, vemos pregunta 1, nos dice medularmente el texto desarrolla. La C. La C. A ver. Revisamos. La B. Alternativa B de bueno. Las posibles consecuencias negativas, subrayo eso, producidas por la constelación Starlink. Efectivamente, aquí el texto lo que hace básicamente es desarrollar que el lanzamiento de los satélites artificiales de la constelación Starlink pueden provocar efectos negativos. Eso es lo que principalmente desarrolla el texto. Lo que estos satélites pueden provocar como efecto, como consecuencia negativa. Pregunta 2. En el texto, el término ruido indica... La B. La D. B de bueno, no. Dado. A ver, dado, ok. Interferencias indeseables, ¿no? Es decir, ruido hace referencia a que los satélites artificiales podrían generar, pues, distorsión también en las imágenes. Pregunta número 3. Del desarrollo textual y de la imagen adjunta en relación a la observación astronómica, ¿es posible inferir que? La A. A ver, revisamos. La E. La C. Ok, tendríamos alternativa C. No se verá afectada si los observatorios profesionales se ubican en los polos. Fíjense, ahí en el texto se señala que dependiendo de la latitud, el efecto de los satélites puede variar. Este efecto va a variar teniendo en cuenta la latitud. Entonces, la imagen es clara en mostrar pues que en los polos no hay presencia de satélites, ¿no? SpaceX, y por lo tanto tendríamos en este caso, ¿no? Atendiendo a la formulación de la pregunta, alternativa C. En la pregunta 4, ¿es incompatible en relación a los efectos potenciales de los satélites artificiales de la constelación Starlink afirmar que? La C. B. C. Ok, alternativa C. No perjudicará a los que se dediquen a la astronomía, no de aficionados. Bueno, esto es incompatible. Ahí el autor explica que los efectos de la constelación Starlink afectará a la astronomía profesional, por lo que es evidente que los aficionados con medios, digamos, más rudimentarios, ¿no? También pues se verán afectados, ¿no? Si los profesionales con máquinas y elementos pues más sólidas, profesionales se ven afectados, por lógica también pues tendríamos, ¿no? Afectación en lo más rudimentario. Pregunta número 5. Si tras el lanzamiento de las megaconstelación Starlink, la observación astronómica no se viera afectada en modo alguno, sería posible concluir que... La B.
Muy bien. B de bueno. El autor del texto aún guardaría reservas frente a este proyecto. Y es que en el texto se señala que las críticas al proyecto de SpaceX en relación a la observación astronómica están menospreciando, ¿no?, las cuestiones medioambientales, las cuales, bueno, también son importantes de tener en cuenta, ¿no?, por estos efectos negativos que finalmente produce. Ok, chicos, muy bien. Vamos, por favor, entonces, avanzando al texto 2. Tenemos nuevamente textos dialécticos. Ya saben, ir subrayando tema polémico, postura y argumentos para avanzar luego rápido en el desarrollo. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos con la primera pregunta. Ambos textos debaten de manera central sobre... La D. La A D. ver, revisamos, por favor. Alternativa C. Los alcances negativos y positivos del capitalismo para afrontar la pobreza. Y esto porque vemos ahí que en el texto A se defiende la importancia del capitalismo al haber sacado a muchas personas de la pobreza, mientras que en el texto B se sostiene más bien que éste necesita reformularse para que no afecte a la democracia y por ende pues no genere más desigualdad. Por eso tenemos como respuesta alternativa C. Pregunta número 2, ¿con qué cerraron los espacios? ¿Qué alternativa marcaron? La B. Muy bien, B de bueno. Al decir trabajadores fungibles, se refiere que son fáciles de cambiar o despedir, ¿no? Es decir, inestables, ¿no? Fundamentalmente, es decir, habla de inestabilidad, mientras que por maniqueo alude a una postura muy contraria, sin capacidad de trazar puentes, es decir, pues algo irreconciliable. Muy bien, pregunta número 3. Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Qué respuesta marcaron finalmente? La A. Dado. No, no es A ni dado. A ver, revisamos. La B. Alternativa B de bueno. Verdadero, falso, falso. Muy bien, por la hora avanzamos ya. 4. Se desprende del texto A que aquellos países donde existe una prosperidad económica se debe a que... Dado. Oh, a ver, revisamos. Avión. Avión, muy bien. Han mantenido una relación de confianza con el sistema capitalista. Efectivamente, ahí al final del texto, apoyándose en lo que dice Rafael Di Tella y Roberto McCulloch, se puede deducir finalmente que los países con buenos niveles de desarrollo económico responden pues a que mantienen una relación de confianza con el sistema capitalista. Pregunta número 5. En la pregunta número 5 nos dice si el texto B estaría en total acuerdo con lo planteado por Thomas Piketty, entonces... La D. Dado. Muy bien, bueno, sostendría que lo mejor sería buscar un sistema económico político alternativo al capitalismo, ¿no? En ese contexto del planteamiento. Es decir, si el autor estuviera en total acuerdo con el economista francés, entonces su postura cambiaría a una mirada más negativa, si es que estuviera de acuerdo, ¿no? Es decir, si es que estuviera de acuerdo, ¿no?, con el economista francés, entonces tendría una mirada más negativa del capitalismo y en ese sentido optaría pues por buscar una alternativa a este. Por eso tenemos alternativa B de bueno. Muy bien, chicos, por favor tomen nota de las claves del texto B. Rapidísimo, tomen nota del texto que sigue. Texto número 3, respuestas, pregunta 1, bueno, pregunta 2, bueno,
Pregunta 3, casa. Pregunta 4, enano. Pregunta 5, dado. Separata C, passage en inglés. Pregunta 1, casa. Pregunta 2, tenemos enano. Pregunta 3, dado. Pregunta número 4, dado. Y finalmente pregunta 5, dado también. Chicos, les agradezco su atención. Repasemos, por favor, los textos dialécticos, las primeras preguntas de planteamiento del tema. Se van a dar cuenta en el repaso. Nos estamos encontrando la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, Miss. Cuídate. Cuídese, Miss. Gracias, un abrazo.